Pues listo, para poder comenzar, les presento a Lalo. Les voy a platicar un poquito acerca de él y después ya les cedo la palabra. Lalo Palacio, como les comento, es Security and Compliance Specialist en Google. Él tiene amplia experiencia en seguridad de tecnologías de la información. Ha dedicado los últimos 10 años a colaborar con empresas de todas las industrias en el desarrollo de estrategias de seguridad, enfocándose principalmente en procesos de prevención de fraude, seguridad aplicativa, seguridad y seguridad en la nube. Ha participado como ponente en numerosos foros de ciberseguridad, como el primer Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad de Skitum, el Foro de Innovación Social Capital Cynics de la OEA y el Congreso de Ciberseguridad en la Nube de B-Secure, así como diversos foros de la ALAPSI, AMICPI y de la ABM. También fue profesor de la UNAM para la asignatura empresarial de IBM de Seguridad Informática y actualmente colabora en seguridad y cumplimiento de Google Cloud. Como especialista en ciberseguridad, Eduardo ha encontrado difusión en diversos medios electrónicos como el financiero Bloomberg, Excelsior, Expansión, Reforma, entre otros, ¿no? Eduardo también es egresado del Tecnológico Monterrey con mención honorífica de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Ahorita me está acordando que el otro día dije que presumido, ¿no? Sí, es cierto, pero la verdad que bien que lo lograste. Y cuenta con una especialidad en redes y seguridad informática. Está certificado como Professional Cloud Security Engineer por Google Cloud. Y pues, Lalo, sin más preámbulo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros una vez más. Y aquí te cedo la palabra. Muchas gracias, mi estimado Kini. No es presunción, sinceramente, a mí siempre me piden mi biografía cuando tenemos este tipo de eventos. Yo por mí me la saltaba enterita. Esos monumentos al ego a mí no los disfruto particularmente, pero bueno, es parte del show. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy traigo algunos temas interesantes de los cuales platicarles, considerando que estamos pues terminando de iniciar el año, ¿no? Ya pasamos hace una semana el deadline para todavía poder decir feliz año. Ahorita ya como sea, ya estamos en pleno 2024 y eso significa también que el 2024 vendrá con nuevos bríos, con nuevos retos. Y en temas de ciberseguridad nunca es ajeno que cada año tengamos un panorama de amenazas creciente, un panorama de amenazas exponencialmente más complicado, pero en un cierto sentido, creo que algunas de las tendencias que hemos visto a lo largo de los últimos años se han mantenido con mucha claridad, ¿no? Y no parece ser que el 2024 vaya a ser particularmente diferente, con un par de contadas excepciones de las que platicaremos un poco más adelante. En cuanto a los usual suspects, en cuanto a lo que vemos en el día a día y probablemente seguiremos viendo, pues está de forma muy preponderante el ransomware, ¿no? El ransomware viene siendo un vector de ataque en crecimiento desde hace ya bastante tiempo. De WannaCry para acá no hemos parado de ver un crecimiento casi de doble dígito de ataques de ransomware, con ciertas variantes, con ciertas particularidades, ¿no? La primera particularidad es que hoy el día el ransomware se ha vuelto multimodal, se ha vuelto un ataque en varias fases, ¿no? Eso significa que antes era muy straightforward, ¿no? Yo encripto tus datos, te pido una recompensa, se acabó. Ahora es, primero me robo tus datos, luego los encripto, luego te pido recompensa por los datos que encripté, y aún si me pagas o no me pagas, yo de todos modos tengo ahí para estarte extorsionando a través del tiempo, en la medida en la que tengo esos datos en mi poder y en donde puedo seguirte pidiendo recompensa, ya no por los datos encriptados, sino por los datos que yo tengo y que en cualquier momento podría filtrar, podría ser públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ransomware ha cobrado nuevos tintes y en ocasiones también vemos el ransomware asociado a ataques de denegación de servicio distribuida, que son otros de los que están mencionados ahí,
en donde el ransomware mismo es una forma de dejar inoperante un sistema, de dejar inoperante un servicio, y por lo tanto también es una nueva forma de hacer campañas de denegación de servicio distribuida, sin que las campañas de denegación de distribuida más tradicionales no sigan estando a la orden del día. De hecho, desde Google nosotros reportamos el ataque de denegación de servicio distribuida más grande de la historia hace un par de meses. Vamos en un récord de 395 millones de requests por segundo en su pico más alto. Ese es el récord actual. El último récord era de 70 millones y saltamos de 70 a 395. Entonces, se darán cuenta de que cuando hablamos de exponencialidad en los vectores de ataque, lo decimos muy en serio. Obviamente hay otro tipo de amenazas muy latentes, temas de crypto mining y de cryptojacking son muy comunes también en nube. ¿Por qué? Pues porque no hay mejor cómputo que el cómputo de alguien más, ¿no? Y si yo puedo utilizar cómputo que está en la nube para poder aprovechar y minar criptomonedas sin yo gastar un solo peso, pues eso por supuesto que es muy atractivo para los defraudadores. Y el secuestro de ese cómputo en la nube para hacer crypto mining es algo también que vemos muy común, veíamos el año pasado y que seguramente veremos este año de forma importante. Pero, dicho eso, creo que vale la pena recordar a qué nos enfrentamos. Y esto no debería ser nuevo para nadie que lleve un rato en ciberseguridad, pero lo que es bien cierto es que hay una disparidad muy importante entre la tecnología y cómo avanza, lo rápido que se desarrolla y lo rápido que crece incluso en complejidad la infraestructura y el ecosistema. Cada vez hay más cosas que asegurar, cada vez hay más puntos de entrada a una infraestructura y por lo tanto una superficie de ataque mucho más grande. Y al mismo tiempo, los que hacemos seguridad, que somos muchos de los que estamos en esta bonita sala, pues no somos tantos, ¿verdad? Y por más que le echamos ganas, y lo vamos a platicar más adelante también, pero por más que le echamos ganas, seguimos sin ser suficientes. Entonces, hay una carrera contra el tiempo y los recursos limitados que tenemos para poder asegurar lo que se antoja como un ecosistema cada vez más complejo de tecnologías, servicios y diferentes sistemas interactuando entre ellos, ¿no? Entonces, ante eso, también vale la pena, en este comienzo del año, recordar un poco que hay diferentes formas de medir este impacto, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos. Una de las formas que a mí más me gusta y que he encontrado a lo largo de mi carrera que es muy saludable para abrir conversaciones de seguridad, sobre todo con gente que no hace seguridad, pues es ponerle nombre y apellido, es ponerle lana de por medio, es entender cuánto le cuesta a una organización perder datos, cuánto le cuesta tener un ciberincidente, ¿no? Eso es muy relevante porque además nos ayuda a cerrar la brecha entre áreas de negocio y áreas de seguridad que normalmente pareciera que hablan dos idiomas completamente diferentes, ¿no? O sea, por un lado tienes áreas de seguridad que están hablándote de vectores de ataque, que están hablándote de IPs, destino y origen, que están hablándote de nuevas cepas de malware y que te están hablando de indicadores de compromiso. Y luego tienes el negocio que dice, ¿y eso a mí qué? ¿Y cuánto me cuesta? ¿No? Entonces, yo siempre rescato este estudio hecho por el Ponemon Institute, que lo que hace el estudio es decirnos año con año, desde hace ya más de 14 años, cuál es el costo de una brecha de datos, ¿no? Y entonces, lo que nos dice el estudio, o lo que nos decía en 2023, hasta que salga el actual, es que el costo promedio de una brecha de datos era de 4.45 millones de dólares. Es decir, con una brecha que una organización pueda tener en cualquier industria, en cualquier lugar del mundo, eso es lo que cuesta una brecha de datos, ¿no? Luego podemos acotar ese número a Latinoamérica. El costo promedio ciertamente en Latinoamérica es un poco más bajo,
pero creo que 2.59 millones de dólares todavía es un costo bastante considerable para buena parte de las organizaciones. Y los números interesantes son algunos de los que encontramos del lado derecho. El que a mí más me llama la atención siempre es el de hasta abajo, ¿no? Dice ahí, 277 días es lo que tarda en promedio una organización en identificar y luego contener una brecha. Entonces, cuando lo pensamos en términos anuales, pues eso significa que una organización se puede pasar 2/3 de un año identificando y conteniendo una brecha, que además le puede costar 2,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, que una organización en promedio no sea capaz de hacer una detección oportuna y una contención efectiva de una incidencia de ciberseguridad es sin duda una de las cosas que a mí más me levanta focos rojos, ¿no? Porque significa entonces que las organizaciones no están pudiendo hacer las operaciones de seguridad más básicas de prevención, detección y respuesta a incidentes de una forma efectiva, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama en el que nos encontramos y ciertamente que eso, de una forma muy natural, nos lleva a esto que yo vengo diciendo desde hace un tiempo, que algunos de ustedes tal vez ya me habrán escuchado decirlo, que es que necesitamos un cambio de paradigma, ¿no? Necesitar un cambio de paradigma se antoja además muy sabroso de platicar a principio de año, ¿no? Porque estamos en los momentos de los propósitos de año nuevo, estamos todavía yendo al gym diario, ¿no? Hasta que dentro de 2 semanas ya no volvamos a pararnos por ahí. Ese tipo de cosas se antojan como nuevos comienzos, ¿no? Y lo que necesitamos acá no es tanto un nuevo comienzo, sino la continuidad de un proceso de cambio de paradigma que ya venimos viviendo y algunos de nosotros evangelizando desde hace algún tiempo, ¿no? Y ese cambio de paradigma, yo siempre he dicho que tiene que ver naturalmente con un tema cultural. Tenemos por acá, yo siempre aquí aprovecho para usar un poco de lógica, ¿no? Como la que nos enseñaron en la prepa, porque hay ciertas premisas que nos ayudan a llegar argumentalmente de una forma muy natural a la conclusión de que necesitamos revolucionar la cultura de seguridad en las organizaciones. Y eso tiene que ver con que se suele decir que la transformación digital es una transformación cultural, ¿no? Y entonces, si la transformación digital es una transformación cultural y la transformación digital es transformación de seguridad, porque la seguridad debe habilitar esos procesos de negocio y de transformación, entonces, naturalmente, la transformación de seguridad también es cultural, ¿no? Y ahí no queda de otra, ahí no hay para dónde hacerse. Y siempre es importante recordar cómo se ve una cultura de seguridad moderna, una cultura de seguridad que abraza las tecnologías disruptivas, una cultura de seguridad que entiende cómo habilitar al negocio. ¿Cómo se ve esa cultura? Bueno, de entrada, se ve como una cultura de seguridad por defecto, dice aquí. Dice acá, además, la seguridad no es una reflexión tardía, no es algo que estaría bueno tener, es algo que decimos mucho en las áreas de seguridad y lo hemos dicho ya hasta el cansancio, creo que ya es un poco cliché incluso hablar de seguridad por defecto. Yo tengo otra forma de plantearlo. Para mí, esto de la seguridad por defecto es el fenómeno del y la seguridad, apá, ¿sí? Entonces, básicamente, eso de la seguridad, apá, quiere decir que yo, que soy muy soñador, tengo un sueño, y mi sueño es que en todas las reuniones de consejo, en todas las mesas directivas, en todas las reuniones donde se está discutiendo una nueva arquitectura, una nueva aplicación, un nuevo proyecto, una nueva infraestructura, hay al menos una persona en la habitación que pueda levantar la mano y decir, ¿y la seguridad, apá? Entonces, eso se antoja como un buen comienzo para decir, oye, a ver, vamos a platicar de cómo va a ser la seguridad de este proyecto, de esta arquitectura, de esta infraestructura, desde ahorita, desde el inicio, ¿no? Pero resulta que para que exista seguridad por defecto, tenemos que tener una cultura de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice ahí, la seguridad no es problema de los demás o no es problema de alguien más, no es problema de los que nos dedicamos a ciberseguridad. Los que hacemos seguridad sabemos que la seguridad es problema y responsabilidad de todos. Todos en la organización tienen un papel que jugar en términos de ciberseguridad
Y mientras la organización no permee eso, sobre todo cascadeándolo desde las mesas directivas, es muy difícil que realmente exista una cultura de seguridad en la organización. Normalmente desde la mesa directiva tiene que venir ese mensaje de esto es importante para nosotros. Y en la medida de que se habla de que es importante para la organización, eso genera además el espacio y la seguridad psicológica para que cualquiera en cualquier sala de juntas pueda levantar la mano y decir, ¿y la seguridad, papá? ¿No? Entonces, de algún modo, la cultura de la responsabilidad habilita la cultura de seguridad por defecto. Y luego dice ahí también una cultura de la inevitabilidad. Este es de mis favoritas. También uso una alegoría muy común para hablar de la inevitabilidad. Yo creo que hay dos tipos de motociclistas. No lo creo, más bien esto es como es sabiduría popular, yo digo. Hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. De igual manera, hay dos tipos de organizaciones, las que ya les pegaron y a las que les van a pegar, incluyendo por ahí el tercer grupo honorario, que son las organizaciones a las que ya les pegaron y no se han enterado. Esperemos que ninguno de ustedes esté nunca en ese grupo. Pero cuando hablamos entonces de inevitabilidad, de lo que estamos hablando es de saber que no se trata de por si me pegan, se trata de cuando me peguen, ¿cierto? Entonces, ahí hay una reflexión bien interesante que yo siempre hago de que cuando abrazamos la inevitabilidad, lo que sucede es que se nos liberan las manos para prepararnos. ¿Por qué? Porque si yo pienso que nunca me va a pasar, entonces ¿para qué me preparo? En cambio, si yo sé que va a pasar, sería absurdo que no me preparara, ¿cierto? Entonces, la inevitabilidad es el precursor de la preparación para las organizaciones. Y entonces, esa preparación es el nombre del juego, es básicamente a lo que nos tenemos que dedicar todos en ciberseguridad. Decía Anthony Bourdain que los 3 secretos de la cocina francesa son mantequilla, mantequilla y mantequilla. Bueno, los 3 secretos de la ciberseguridad son preparación, preparación, preparación. Ese es el nombre del juego, ¿no? Y luego, por último, dice ahí una cultura de la revisión. Esto de la revisión nos remite mucho a una máxima que tenemos en seguridad. Decimos en seguridad que si no puedo verlo, no puedo protegerlo, ¿cierto? Y la máxima que le acompaña es, si no puedo medirlo, no puedo mejorarlo. Entonces, entender que la seguridad no es un producto, sino un proceso, como decía Bruce Schneier, y que necesito necesariamente revisitar mis estrategias de seguridad cada determinado tiempo, contrastándolas contra los KPIs adecuados para medir su efectividad. Es solo en esa medida en la que podemos desarrollar una cultura viva de seguridad en la organización y no reglas estáticas que ayer servían o en el 2023 servían, pero que en el 2024 ya no son efectivas, ¿sí? Entonces, esto de la cultura de seguridad es algo que a mí me parece muy trascendente, que está muy cerca de mi corazoncito y siempre me tomo el tiempo de hablar un poco de esto. Pero más allá de eso, y entrando un poco más en materia del tema de seguridad en la nube, lo que tenemos acá es una estadística que a mí me parece fascinante. Me parece al mismo tiempo fascinante y al mismo tiempo espeluznante, ¿no? Como depende de por dónde la ves. Dice aquí, de acuerdo con Gartner, para el 2025, el 99% de los incidentes de ciberseguridad en la nube serán causados por los clientes. Este es un número que de verdad, me parece súper interesante. Primero, evidentemente, me parece interesante porque me da mucha curiosidad que sea 99 y no 98 o 100, ¿no? Es un número como muy preciso. Pero es lo suficientemente alto como para hacernos preguntar ¿por qué? ¿Por qué llegaríamos al 99% de los incidentes siendo causados por los clientes? Yo creo que no hay que reinventar la rueda. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Y creo que tiene esta estadística todo que ver con la responsabilidad compartida. Yo siempre que puedo hablo de la responsabilidad compartida porque creo que el paradigma de nube empieza por entender la responsabilidad compartida y en ese sentido
ya lo hemos platicado en otras ocasiones, hay diferentes formas de entender y ver esto de la responsabilidad compartida. Hay unos muy buenos memes de la responsabilidad compartida vista como una pizza. Esa creo que es una de las mejores formas de entenderla, ¿no? El software as a service es algo así como Domino's Pizza, ¿no? Y la infraestructura como servicio es como que yo te rente un horno de pizzas, pero lo tengas tú en tu casa, ¿no? Ahí la alegoría padece un poco de pronto cuando uno se mete en el detalle fino, pero ¿qué nos dice el modelo de responsabilidad compartida al final? Nos dice que a diferentes esquemas de adopción de nube hay diferentes grados de responsabilidad por parte de las organizaciones y por parte de los proveedores de nube con respecto al aseguramiento de los datos y al aseguramiento de la infraestructura, ¿no? Y entonces es muy natural entender responsabilidad compartida cuando lo planteamos desde software as a service, porque eso creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Oye, ustedes cuando utilizan Gmail, ustedes no se preocupan por si en Google utilizamos DevSecOps para desarrollar Gmail. Y no se preocupan tampoco si le hicimos validación al código, no se preocupan si tenemos antivirus, 1, 2 o 3 o ninguno. No se preocupan si afuera del data center hay un policía o 5 o 10 o ninguno. No se preocupan por ninguna de esas capas que están abstractas en un servicio que ustedes simplemente consumen, ¿no? Y en donde, ¿de qué sí se preocupan? De el usuario y password que tengan, habilitar segundo factor de autenticación y los correos que manden y reciban, ¿no? Archivos adjuntos, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Entonces, lo que aquí se ve muy clarito como una responsabilidad bien marcada, donde gran parte de la responsabilidad es del proveedor y muy poca responsabilidad es del usuario, en infraestructura como servicio, la cosa cambia radicalmente. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y por qué crees que el 99% de las incidencias de ciberseguridad en nube van a ser causadas por los clientes? Mi respuesta es porque los clientes no han entendido esto, básicamente, ¿no? Y porque cuando vemos este modelo en donde la responsabilidad es incluso más grande para el cliente que para el proveedor de nube, en esquemas de infraestructura como servicio, aquí se habilitan un montón de controles, un montón de mejores prácticas, un montón de configuraciones que necesariamente tienen que formar parte de una estrategia sólida de seguridad de nube y que normalmente las organizaciones dan por sentado porque piensan que están en SaaS cuando a lo mejor no están en SaaS, ¿no? Entonces, el entendimiento de la responsabilidad compartida en 2024 sigue siendo igual de importante que en 2023. ¿Ok? Ahora, eso tiene que ver con otro cambio de paradigma muy importante, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones. El cambio de paradigma más interesante en seguridad es que casi todos los que tenemos cierta edad para acá, y no voy a empezar aquí a balconear a los Gen Zs, que son la mayoría de los que tienen fondito negro y circulito azul, pero los que de cierta edad para acá aprendimos ciberseguridad, la aprendimos con el castillito, la aprendimos con el mentado castillito, ¿no? Y entonces allá dentro del castillito están las joyas de la corona y para asegurar el castillo vamos a tener una barda cada vez más alta, cada vez más ancha, allá es afuera, acá es adentro, lo de adentro no sale, lo de afuera no entra, y a eso le llamamos el perímetro, ¿no? Y en nombre del perímetro se han hecho las peores barbaridades en la internet, porque el perímetro se nos volvió muy rápido, muy insuficiente para poder realmente estructurar seguridad de infraestructura a nivel profundo. Entonces, la evolución del paradigma tradicional de ciberseguridad lleva un rato sucediendo, pero en la nube se encontró como con su explosión más grande, ¿no? Porque en la nube se nos desdibuja de forma muy importante el perímetro, en la nube ya de pronto tenemos un perímetro, un cachito sí, un cachito no, un cachito más adentro, un cachito más afuera, y en donde en general nos dice Gartner que la identidad es el nuevo perímetro, ¿no? Ya no importa de qué lado de la barda estés, importa el grado o el contexto de riesgo que tengas. Y dependiendo de eso, yo voy a decidir qué tanto voy confiando en ti o no, minuto a minuto.
¿sí? No como una confianza que se da por sentado, no como una confianza implícita, sino como una confianza que se va construyendo. Eso es confianza cero. Confianza cero, ya se saben algunos el resumen, confianza cero es darle al usuario correcto el acceso correcto al dato correcto a través del código correcto en el contexto de riesgo correcto, ¿sí? Entonces, ese es uno de los cambios paradigmáticos más grandes que hemos visto en cuanto al desdibujamiento del perímetro, pero obviamente también en ese proceso lo que vemos es que hay ciertos controles de seguridad que en seguridad tradicional eran súper importantes y que en la nube como que no migran bonito, como que a veces como que ni siquiera se entiende bien si todavía encajan o no, o si necesitamos controles nuevos o diferentes formas de modelar el riesgo, porque literalmente hay riesgos que existen en la nube que nunca existieron en ambientes locales y por lo tanto los controles podrían ser insuficientes, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo del firewall, ¿no? Los firewalls en la nube existen, por supuesto que existen, pero en su naturaleza son muy distintos a los firewalls on-premise. Ya no podemos pensar en cajas que se paran ahí en la frontera y que van filtrando estos dos universos de adentro y afuera. Los firewalls en la nube son firewalls distribuidos, son firewalls basados en hosts, firewalls que evalúan todas las reglas en todo momento para toda la conectividad, aunque sea conectividad interna de la infraestructura o intraservicios, etcétera, etcétera. Entonces, no es que no haya firewalls en la nube, es que son un poquito distintos. Y si bien ese es un ejemplo de algo que evolucionó, de un control que evolucionó, hay otros controles que de plano se nos quedaron un poco atorados ahí en la seguridad tradicional y que ya en la nube los tenemos de facto, son nativos, están embebidos o se utilizan otros mecanismos para subsanarlos, ¿no? Hay controles complementarios o compensatorios para ellos. Ahora, para los que se pararon por un cafecito o no estuvieron poniendo atención en los últimos 5 minutos, pues el resumen es que los muros fallan, que la infraestructura es mucho más compleja, que el perímetro ya no puede ser la panacea y que en el paradigma de nube tenemos que pensar en responsabilidad compartida y tenemos que pensar en nuevos modelos de riesgo. ¿Ok? Bien, con eso en mente, es que llegamos a hablar un poco de cuáles son los principios rectores de una estrategia de seguridad en la nube, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los principios que nos pueden llevar a eso que llamamos seguridad desde el diseño? Fíjense qué tenemos acá. Tenemos por un lado que la seguridad en nube, y esto no debería sorprender a nadie, debe ser centrada en nube. Es decir, todavía vemos muchas organizaciones que tratan de asegurar la nube desde on-premises, ¿sí? Tratar de asegurar la nube desde ambientes locales es muy difícil porque no escala bonito, ¿sí? La nube nos invita a velocidades de despliegue y escalas muy distintas en donde hay que pensar la seguridad también nativa de nube en la medida de lo posible, es decir, pensamos en cloud first y cloud native, ¿no? En la medida en la que yo pueda desarrollarlo en la nube o utilizar las capacidades nativas que la nube me ofrece para ese servicio, mejor. Esa es la primera y de algún modo es como verticalmente la que nos ayuda a pintar todas las demás. Porque la otra dice detectar todo, esto ya lo platicamos, es si no puedo verlo, no puedo protegerlo. Entonces, ¿cómo hacemos y habilitamos operaciones de seguridad efectivas en la nube para prevención, detección y respuesta a incidentes, al tiempo que damos gran trazabilidad sobre todo lo que está sucediendo en la nube y auditabilidad sobre todo lo que está sucediendo en la nube? Es sin duda un principio rector que la mayoría de las nubes deberían tomar en cuenta. Luego dice acá no confiar en nada, también ya se los anticipé, esto es Zero Trust, esto es confianza cero. La nube parte en gran medida de definir usuarios, de definir una estrategia de IAM sólida, en donde puedas decir quién puede hacer qué cosa, sobre qué recurso, bajo qué condiciones de riesgo, ¿sí? Y eso es la forma en la que vas construyendo Zero Trust desde cero. Y finalmente dice ahí, pues, proteger a todos. Eso quiere decir
decimos por ahí, hay que proteger a los usuarios por, para y a pesar de ellos, ¿no? Entonces, entendemos que hoy los usuarios están accediendo, colaborando desde diferentes lugares, desde diferentes infraestructuras, con diferentes niveles de seguridad en esas infraestructuras. No es lo mismo un Starbucks que mi casa, que la oficina, ¿cierto? Y en esa medida, proteger a todos significa cómo establecemos los controles correctos a cualquier nivel de seguridad, desde el Starbucks hasta la oficina, ¿sí? Bien, entonces, esos son principios de diseño, digamos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de algunos principios operativos para la seguridad nativa de nube, ¿sí? Y aquí vamos, digamos que a repasar todo lo que hemos venido platicando a lo largo de esta media hora. Sí, amigos, ya llevamos media hora. No sé si eso es bueno o malo, no sé si se les ha hecho muy rápido o muy lento, pero ya llevamos media hora, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos principios operativos? El primero está en la base y no debe sorprender a nadie porque por eso hablamos de cultura de seguridad. La cultura de seguridad es la base de la pirámide, porque es la única que me puede garantizar que en los otros niveles de la pirámide se estén haciendo las cosas de forma correcta, ¿sí? Si yo no tengo responsabilidad compartida, si yo no entiendo la corresponsabilidad de la seguridad en todas las áreas de la organización, si yo no establezco una cultura de la inevitabilidad y si eso no se entiende desde la mesa directiva, porque ya les dije cuánto me cuesta perder datos en 2023, entonces no puedo construir encima de eso. No hay nada que pueda construir. Porque la mesa directiva me va a decir, ay, no, pues ahí te va tu presupuestito de seguridad, el de siempre, y no me estés dando lata y pues ojalá que no nos pegue, ¿cierto? Entonces, la cultura de seguridad, aunque pareciera un poco filosófica cuando la platicamos hace unos minutos, es crucial para poder empezar a hablar operativamente de seguridad en nube. El segundo pilar ahí, dice ahí diseño e ingeniería de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando voy a desplegar en la nube, lo tengo que planear, tengo que diseñarlo, ¿sí? Tiene que ser algo con propósito, tiene que ser algo bien intencionado. Y eso tiene que ver con incorporar patrones de diseño basados en mejores prácticas que involucren controles nativos de seguridad de la nube y que de algún modo me ayuden a ir articulando lo que en muchas ocasiones llamamos una landing zone, ¿no? Que es este espacio de infraestructura dentro de la nube que me permite que ahí aterricen diferentes tipos de cargas, diferentes tipos de datos y aplicaciones, por eso se llama landing zone, y en donde de algún modo lo que tengo que hacer es pensar y la seguridad APA en cada pasito que doy cuando estoy definiendo mi infraestructura de nube, ¿sí? Ahora, ya la definí, ya la construí, ya tengo cargas en la nube. Ahora lo que sigue, que está ahí, es la gestión de políticas y guardrails, dice ahí. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que establecer un gobierno sobre los controles de nube que voy estableciendo. Si no puedo medirlo, no puedo mejorarlo. De manera que un estado de gobierno que me permite monitorear y gestionar políticas y sobre todo establecer guardrails. Fíjense, esto de los guardrails es un concepto muy de nube. Se utiliza muy comúnmente, pero no siempre se entiende del todo en un término más preciso. Entonces, yo les voy a dar dos ejemplos que creo que nos pueden ayudar a entender los guardrails. Y son ejemplos muy burdos, pero muy ilustrativos, espero. El primero es, cuando vas manejando en la carretera, ¿no? Entonces, imagínate que vas manejando en la carretera, ya es tarde, ya llevas varias horas manejando, y de pronto empiezas así como a quedarte dormido porque vienes escuchando una charla de Lalo Palacio, como que ya te aburrió y entonces empiezas a quedar dormido y das el volantazo. Y cuando das el volantazo, lo primero con lo que te topas ahí es con el muro de contención, ¿cierto? Y si tienes suerte y solo fue un lleguecito, pues el muro de contención te despierta y te regresa al camino, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de un guardrail. Ahora les va otro ejemplo de un guardrail. Cuando juegas boliche, dependiendo de qué tan bueno seas,
Josué tiene cara de que es muy bueno para el boliche, yo soy muy malo para el boliche, entonces yo cuando voy al boliche, yo tengo que levantar los rielecitos esos, ¿no? Y los rielecitos de lo que se encargan es de que no importa qué tan mal tire yo, la bola llega donde tiene que llegar, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos lo que nos dicen es que los guardrails son mecanismos dentro de la nube que tenemos para, uno, dar retroalimentación inmediata. Es decir, oye, te estás queriendo salir del camino, tú dices que es para allá, pero para allá no es para acá. ¿Ok? Retroalimentación inmediata. Y la otra es la salvaguarda de los outcomes, la salvaguarda de los resultados finales que yo quiero para mi nube. Eso significa que no importa qué tan bien o mal lo hagan mis usuarios, yo pueda garantizar los resultados. ¿Sí? Que la bola nunca se vaya al canal, básicamente. ¿Sí? Entonces, los guardrails son estos mecanismos que en la nube son muy fáciles de implementar, en donde yo, por ejemplo, en la nube puedo decir, en mi nube no va a haber IPs públicas. Y no va a haber IPs públicas. No hay manera de que alguien levante una IP pública en mi nube si yo establezco ese control. Eso les llamamos políticas organizacionales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí todo un esquema de gobierno alineado con postura de seguridad que nos permite tener esa maniobrabilidad, digamos, sobre lo que habíamos diseñado y construido en el paso anterior. Y la puntita de la pirámide, dice ahí, son las operaciones de seguridad. Esto ya es el business as usual, este es el BAU. Este es en el día a día, cómo establecemos las operaciones de seguridad necesarias para prevención, detección y respuesta a incidentes que nos ayuden a proteger toda la pirámide. ¿Se fijan? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, súper. Ahora, hay algunos temas en la nube que, pensando en responsabilidad compartida, también nos invitan de pronto a ir evaluando ciertos riesgos, ¿no? Y es muy común entre las organizaciones que están buscando adoptar nube que busquen o tengan ciertos como miedos sobre la adopción de nube, ¿no? En ese sentido, yo les quería compartir por acá un reporte muy interesante que nos ofrece el Financial Stability Board, que ha hecho ciertos análisis sobre cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan las organizaciones cuando hacen este outsourcing o cuando tienen estas relaciones con servicios de terceros, entre los cuales se cuenta, por supuesto, la nube, pero no solo la nube, y en donde hay diferentes desafíos ahí que se antojan muy interesantes. Algunos de los más críticos, sobre todo desde la perspectiva de seguridad y privacidad de datos, están los riesgos de concentración, de control de datos y la sustituibilidad, ¿no? Que es básicamente, oye, ¿qué capacidad tengo cuando ya estoy en una nube del día de mañana moverme a otra? Si yo quiero moverme de la nube A a la nube B, ¿qué tan fácil lo puedo hacer sin depender de esta nube, sin tener un lock-in en esta nube? Eso tiene mucho que ver con la capacidad de ciertas nubes de trabajar con protocolos y estándares abiertos, guiño, guiño. Ahí estoy haciendo mis comercialitos así chiquitos, amigos. Y al final del día tiene mucho que ver también con la capacidad que tengan las nubes de entregarle por completo el control de sus datos a nuestros clientes. Eso tiene mucho que ver con algunas de las preguntas que naturalmente se vale hacerle a los proveedores de nube, ¿no? Oye, te voy a mandar mis datos, pero contractualmente, ¿quién es dueño de los datos? Siempre debería ser el cliente, guiño, guiño, ¿sí? ¿Cómo se están utilizando los datos? ¿Qué procedimientos tienes para notificarme de un incidente? ¿Qué procedimientos tienes para borrar los datos si yo te lo pido y qué tan rápido puedes hacerlo? ¿Qué tanto me garantizas la portabilidad de los mismos? ¿Qué trazabilidad y visibilidad y auditabilidad me da sobre los datos almacenados, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué capacidades de seguridad tienes? En fin, hay muchas preguntas que se vale hacerle al proveedor, pero recordando al fin
que en un modelo de responsabilidad compartida, muchos de estos controles ni siquiera van a recaer en el proveedor, sino en cada organización y cómo decida estructurar su stack tecnológico de infraestructura de seguridad dentro de la nube y esperemos en su mayoría utilizando controles nativos de nube. ¿Bien? Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿ok? Hemos venido hablando un poco no solo de las tendencias, sino sobre todo de cómo construimos estas estrategias de seguridad en nube para aprovechar muchas de estas tecnologías disruptivas. Hay muchas cosas que podríamos hablar en cuanto a megatendencias de seguridad que además impactan de forma importante la nube. Aquí les pongo algunos ejemplos. No vamos a entrar a detalle a cada uno de ellos, pero el que siempre me llama mucho la atención es esto de la nube como sistema inmunológico digital, ¿no? Que es básicamente el entendimiento de que la nube son recursos compartidos, ¿no? Y distribuidos. Y entonces, al ser recursos compartidos y distribuidos, eso significa que si yo identifiqué una nueva cepa de malware con el cliente A, el cliente X se beneficia de eso, ¿sí? Es el equivalente a que yo me pique el dedo con una planta venenosa y no solo en mi dedo se habilite mi sistema inmunológico, sino que todo mi cuerpo empieza a trabajar en procesos de respuesta, de inflamación y demás, que me permitan ayudar a combatir ese veneno, ¿no? Entonces, la nube como este sistema inmunológico digital que nos permite incluso acceder a mejor inteligencia de amenazas a partir de la colectividad, es algo que se antoja súper interesante, junto con algunas otras que vemos acá. Insisto, no me voy a dedicar en cada una de ellas porque de la que les quiero hablar, pues es la del momento, ¿no? No podemos evitar hablar de inteligencia artificial porque es de lo que venimos hablando en los últimos meses, se ha puesto muy en tendencia y con justa razón, ¿sí? Entonces, quiero dedicar los últimos minutos de la charla a platicarles un poco de cuál es el panorama en cuanto a inteligencia artificial que vemos desde Google. Y todo parte de reconocer algunos de los retos más importantes de seguridad. De estos ya venimos hablando durante la charla, pero ciertamente vale la pena recordarlos. El primero dice ahí es crecientes amenazas, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo dijimos, con eso empezamos y no hay mucho que hacerle. El único comentario que yo hago cuando hablo de amenazas crecientes es que solemos, a veces malamente en seguridad, utilizar esta frase hecha de las amenazas siempre son más sofisticadas, ¿no? Y entonces cada vez que a mí me dicen las amenazas son más sofisticadas, yo pienso en ese numerito de 99% y digo, pues no, a veces no son tan sofisticadas, a veces son muy bobas y sobre todo en la nube a veces son muy bobas, ¿sí? Entonces, no siempre son más sofisticadas, pero siempre son más, eso sí. Entonces, una tendencia clara es las crecientes amenazas y eso es un reto, no importa cuándo leas esto, ¿no? O sea, casi no importa cuándo veas esta grabación, si la llegas a ver en el 2027, seguramente las amenazas siguen creciendo, ¿no? Pero luego tenemos, dice ahí, fatiga interminable. Esto de la fatiga interminable tiene que ver con que los equipos de seguridad siempre van tarde. Los equipos de seguridad tienen recursos muy limitados para hacer frente a ese panorama creciente de amenazas y lo que suele suceder es que no les alcanza la vida, no les alcanza el tiempo, no les alcanzan los sistemas y es muy complicado mantener sistemas seguros hoy en día ante la complejidad. Eso genera fatiga de alertas, fatiga de compliance y un montón de fatigas que tienen a los equipos de seguridad al límite todo el tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el último, que también ya lo platicamos, decíamos falta talento, somos muy poquitos. A mí lo que me llama la atención de esto de que somos muy poquitos y falta talento, es que yo llevo 10 años escuchando eso, amigos. Y entonces uno esperaría que en 10 años la cosa hubiera cambiado un poco. O sea, se han graduado 10 generaciones de profesionistas desde que lo escuché por primera vez y seguimos hablando de falta de talento. Entonces, ya llegamos al punto en donde nos dimos cuenta de que nunca vamos a llegar a cubrir las necesidades de talento que el mercado nos marca,
¿sí? De manera que no debería sorprender a nadie que la mejor forma de atender muchos de estos retos sea la inteligencia artificial, ¿sí? Porque la inteligencia artificial puede hacer varias cosas. De entrada, puede ayudarnos a remediar incidentes de forma mucho más oportuna. Detección más rápida y respuesta más rápida. Eso significa, idealmente, identificar y prevenir al paciente 1. No voy a poder prevenir al paciente 0. Eso no existe, porque ya hablamos de los motociclistas, acuérdense. Entonces, la inevitabilidad es la inevitabilidad. Pero si bien no puedo prevenir el paciente 0, puedo prevenir al paciente 1, ¿sí? Y eso tiene que ver con capacidades de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a ser más prontos en la identificación, ser más prontos en la clasificación y ser más prontos en la remediación, ¿sí? Luego dice ahí, menos alertas. Menos alertas, ¿por qué? No porque se vayan a generar menos alertas, sino porque podemos encontrar formas más eficientes de gestionar esas alertas. Dice aquí, sistemas que se aseguran a sí mismos. Esto yo siento que es la verdadera frontera de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. O sea, imagínate que me lleguen 10 alertas, que sistemas autónomos determinen que de esas 10 alertas, 3 son falsos positivos, las otras 7 son alertas efectivas, que determine que estas 3 necesitan parches, que libere el parche, que estas otras 3 necesitan actualización de código, que actualice el código, y que esta última necesita una nueva regla de firewall y que cree yo esa regla de firewall. Oye, pues ya son 10 alertas que un analista de seguridad no tuvo que revisar, ¿sí? Entonces, sistemas que se aseguran a sí mismos es la verdadera frontera de lo que podemos alcanzar con inteligencia artificial. Y por supuesto que el escalar talento tiene que ver con democratizar un poco la experiencia en seguridad. Cualquiera que ha escrito un correo apoyado por ChatGPT o por BART sabe perfectamente que puedes parecer mucho más competente de lo que en realidad eres, ¿no? O sea, puedes escribir correos como el mismísimo Shakespeare, y por eso es que dice ahí novatos que se convierten en expertos. No es que vayamos a generar talento de la nada, sino que con el talento que tenemos podamos hacer más, ¿sí? Ahora, profundizando un poco en el tema de inteligencia artificial, hay aquí una distinción importante que me gustaría hacerles, porque creo que es relevante en el contexto organizacional. Hoy en día, la batalla de la inteligencia artificial se está dando como en 2 vertientes, ¿sí? Una es la de consumidores y otra es la de empresas. La que ha sido más llamativa, más vistosa, la que todo el mundo conoce, es la de consumidores, ¿sí? Pero son espacios muy distintos de acción, con cuestionamientos muy distintos, ¿sí? En el espacio de los consumidores, oye, yo puedo llegar y preguntarle a la inteligencia artificial, oye, hazme una receta para unos hot cakes de chispas de chocolate, ¿no? Y ya me lo hace. Hazme un correo para mi jefe diciéndole que me voy a ir de vacaciones. Ya viene San Valentín, entonces dice ahí, crea un poema de San Valentín. Está bien, ¿sí? Esos son casos de uso triviales y normalmente basados en prompts. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero cuando una empresa quiere tomarse en serio la inteligencia artificial, ya no solo estás hablando de chatbots, que es prácticamente todo lo que tenemos del lado de consumidores, ¿sí? Del lado de consumidores lo que tienes son inteligencia artificial generativa, pero conversacional, ¿sí? ¿Qué tenemos del lado de las empresas? Pues de entrada que las preocupaciones deberían ser distintas, ¿no? Empezando por, oye, la inteligencia artificial, ¿cómo va a utilizar nuestros datos? ¿Y cómo vamos a controlar el uso de la inteligencia artificial de nuestros datos? ¿Cómo vamos a controlar nuestros costos? ¿Cómo vamos a evitar que la inteligencia artificial nos dé respuestas incorrectas o imprecisas? ¿Cómo vamos a definir procesos para lidiar con fraude y seguridad alrededor de los modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a nivel de las empresas, la carrera por la inteligencia artificial es distinta, ¿sí? Y está empezando también en muchas ocasiones a partir de los chatbots y de eficientar ciertos sistemas
de atención a cliente y cosas así, pero también por el otro lado empezamos a ver casos de uso mucho más interesantes para la inteligencia artificial en ese rubro. Y eso tiene que ver con esto que les comentaba. La inteligencia artificial conversacional o los chatbots son como la puntita del iceberg. Y yo utilizo este ejemplo para tratar de hacerlo más claro. Si se acuerdan, cuando empezamos con los smartphones, lo que teníamos era apps web para móviles, ¿cierto? Entonces tú entrabas a un browser móvil y desde el browser entrabas a una app que a veces era la misma web, pero se presentaba diferente para móviles, ¿sí? O a veces era una app completamente diferente. Pero esta app no vivía en tu celular, lo único que vivía en tu celular era un browser. Ahora, a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a mejor hacer apps que sí sean móviles, no web, sino móviles. Estas apps móviles ya tienen acceso a todo el celular, a todo el ecosistema, a todos los sensores, a la cámara, a todo lo que puedo tener en el celular e incluso otras aplicaciones, puedo aprovecharlo con la app móvil, ¿cierto? Esa es la diferencia entre incrustado y embebido. Lo mismo sucede entonces con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial incrustada, pues son estos chatbots en donde el chatbot está afuera, con una app web para móviles, y en donde yo utilizo una interfaz para hacerle preguntas al chatbot, el chatbot me contesta, ¿no? Y a partir de eso, pues yo genero ciertos inputs y outputs. En cambio, lo que estamos empezando también a ver es inteligencia artificial embebida, en donde, oye, en cada uno de los sistemas, en cada una de las acciones, en cada uno de los procedimientos, en cada una de las funciones de mi aplicación, yo pueda consumir inteligencia artificial para asistir procesos, para resumir información, para generar nueva información, para predecir outcomes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso significa que en muchos de estos casos yo ni siquiera vería la inteligencia artificial y que no necesariamente la inteligencia artificial requeriría un prompt mío. ¿Se fijan? Eso no quiere decir que la inteligencia artificial no vaya estando embebida en todo lo que hacemos. Y estas capacidades core de las que hablamos hace un momento, que nos ofrece la inteligencia artificial, sobre todo, pero no exclusivamente la embebida, tienen que ver, en el caso de seguridad, con desarrollos que hemos tenido que hacer desde Google y otras organizaciones para generar modelos de lenguaje especializados en ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, es el caso del modelo de lenguaje SecPalm 2, que es un modelo de lenguaje natural trabajado y desarrollado por Google de forma nativa y desde cero, y que lo que nos ha permitido entonces es generar capacidades dentro del ámbito de seguridad para resumir información compleja de seguridad, para clasificar información de seguridad y sobre todo para generar información. Eso quiere decir, como les decía, oye, ¿qué pasa si puedo empezar a generar reglas Yara o reglas de firewall o nuevas firmas automáticamente a partir de la clasificación de un nuevo malware? Identificar vulnerabilidades en el código desde el momento en el que estoy escribiendo ese código, que pueda hacerle resúmenes a los analistas de diferentes incidencias de seguridad, incluyendo toda la información que necesitan para resolver el incidente o, mejor aún, resolver el incidente por ellos. Esa es la frontera que estamos tocando con este tipo de modelos de lenguaje especializados y es mucho de lo que veremos desarrollarse de forma muy importante en 2024. ¿Ok? Ahora, en 2023, que fue como el boom de la inteligencia artificial generativa, aprendimos varias cosas, ¿no? Ha sido un proceso como de prueba y error, pero en un cierto sentido, pues entendimos primero la importancia de la ingeniería de prompts. Es decir, la inteligencia artificial muchas veces es tan efectiva como su modelo y luego como con lo que le preguntes, como con el prompt, como con el input que tú le das, ¿sí? Entonces, es muy importante entender desde lo fundacional los modelos del lenguaje natural
cómo operan y cuáles son los mejores prompts que le podemos hacer. Eso a veces es un tema de prueba y error, insisto. Pero por el otro lado dice aquí, dos caras de la misma moneda. Hemos aprendido también que la inteligencia artificial alucina, que la inteligencia artificial no siempre contesta con verdad, sino con estructura, ¿sí? Y por eso hemos aprendido dos cosas. Una, que los insights y las alucinaciones pueden coexistir, que no podemos sacrificar insights solo porque existen las alucinaciones y que en ese sentido lo que se vuelve más importante es la retroalimentación. Cada vez que yo le hago un prompt a la inteligencia artificial y me contesta con una barbaridad, hay que acotarlo, hay que entender por qué ese prompt generó esa alucinación, hay que retroalimentar al modelo, hay que reentrenar al modelo e ir acotando cada vez más ese tipo de respuestas, ¿sí? Aprendimos también que hay muchos casos de uso, más de los que creíamos. Insisto, nos hemos quedado mucho en el chatbot, nos hemos quedado mucho en la generación de imágenes y algunas cosas muy fundacionales, pero sky's the limit, ¿no? La verdad estamos en un momento de inflexión en donde vamos a empezar a desarrollar muchos diferentes casos de uso, incluyendo análisis avanzado de código, analítica de datos a niveles ya impresionantes, y sobre todo casos de uso cada vez más aplicables y más prácticos, ¿no? Y eso tiene que ver también con que los usuarios nos estamos desarrollando en inteligencia artificial, estamos aprendiendo de ella, estamos en pañales, ¿no? Entonces, es importante también que las organizaciones vayan generando el corpus de conocimiento necesario para que cuando la tecnología esté suficientemente madura y esos casos de uso existan, pues que haya del otro lado talento que pueda utilizar y explotar esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es un poco del camino que seguimos. Ahora, solo para cerrar, no todo es miel sobre hojuelas. Evidentemente hay ciertos elementos ahí de riesgo que, como cualquier tecnología disruptiva, necesariamente surgen. Y aquí, sin entrar en detalle, solo quiero dejarles una idea de algunos de los riesgos principales que vemos para la inteligencia artificial. El primero, naturalmente, es riesgo de datos, riesgo en cuanto a la privacidad de los datos, en cuanto a temas de propiedad intelectual, en cuanto al uso de datos productivos o de datos de clientes para entrenar modelos. Eso es algo que ya ha sucedido en la industria y con lo que hay que tener mucho cuidado. Google, por ejemplo, tiene una política de no utilizar datos de nuestros clientes para entrenar los modelos. Nosotros entrenamos los modelos aparte y luego el uso que se les dé está protegido por las mismas candados contractuales y técnicos que protegen los datos de nuestros clientes, ¿no? Pero ese es un riesgo latente siempre en cuanto a que ustedes mismos, al interactuar con inteligencia artificial, podrían estar todo el tiempo dándole datos de carácter sensible o privado que no deberían estar compartiendo, ¿no? Riesgos en los modelos. Eso tiene mucho más que ver con principios éticos, con el uso responsable de la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial adversarial, qué pasa con los modelos del lenguaje que están ayudando a defraudadores a generar nuevas cepas de malware, a escribir código malicioso, a generar nuevos vectores de ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese grupo de riesgo en los modelos también se incluye el riesgo del modelo mismo, el riesgo de la propiedad intelectual del modelo, que se puedan robar el modelo, que puedan alterar el modelo para que una inteligencia artificial legítima funcione de una forma distinta, y eso va desde hacer a la inteligencia artificial discriminatoria hasta hacerla maliciosa, envenenando el modelo, es como se le llama, ¿sí? Tenemos riesgos de input, ¿no? Oye, te doy un cierto input, me vas a dar respuestas engañosas, inexactas, dañinas, pues eso tiene tanto que ver con el input como con el output. Y por último, riesgos del usuario, ¿no? Esto ya tiene que ver con las acciones que los usuarios puedan empezar a tomar a partir de inteligencia artificial, no ejerciendo el mejor criterio o no entendiendo la información o identificando la información errónea o dañina que pueda contener el resultado de la inteligencia artificial. Yo por eso creo que Skynet no va a suceder. Siempre vamos a necesitar el filtro humano, el sentido común, que
que a veces es el menos común de los sentidos, decía mi papá, pero que ciertamente es necesario el criterio para el uso de inteligencia artificial. Hay frameworks, Google tiene uno, pero hay otros, les estoy poniendo acá el ejemplo de Mitre o de NIST, que se están empezando a desarrollar conceptualmente para desarrollar sistemas seguros de inteligencia artificial para mitigar algunos de los riesgos que acabamos de comentar. Esto daría para su propio tema, pero se los dejo ahí como un buscapiés por si es algo que les interesa, que puedan explorar estos otros frameworks como el Secure AI Framework o como el Atlas o RMF de Mitre y de NIST. ¿Vale? Amigos, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Creo que estamos justo en tiempo. Este es el resumen de prácticamente todo lo que acabamos de platicar el día de hoy y además es la filosofía por la que vivimos en Google, que es la seguridad primero y luego todo lo demás, o como a mí me gusta decirle, y la seguridad, apa. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por este espacio. Gracias por ahí a los amigos de Delta por la invitación y por este tipo de iniciativas que siempre se agradecen y se aprecian. Muchísimas gracias, Lalo, por toda la plática y pusieron una carita triste, Luis Alberto. Yo creo que Luis Humberto, que ya se acabó la plática, yo creo. Pero no sé si tengas tiempo para unas preguntas, Lalo. 5 minutitos. Una pregunta, si Venga. quieres. Órale. ¿Alguien quiere levantar la mano y poner su micrófono y preguntar? Adelante. Todo quedó clarísimo. Quedó clarísimo, mano. Qué bárbaro. Sí, de buena, O quedó 10 cerrados. clarísimo o lo siguen procesando. Si quieren, vean la grabación y luego ya si tienen dudas. Sale, pues. Pues muchísimas gracias, Lalo. Ah, mira, ya se animó Kevin. Venga, Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Buenas. Un gusto, Lalo. Un gusto, Enrique. Excelente el workshop. Quería consultar un tema costos de implementar, palanquearnos con inteligencia artificial para poder implementar uno de estos frameworks que presentaste, Atlas o el de NIST. Para startups y medianas empresas, ¿lo ves redituable? Más que nada, startups. Sí, mira, es una buena pregunta. No tengo una respuesta certera en cuanto a ballpark, ¿no? Así como por decirte, oye, el costo de una implementación es tal o cual. Pero yo diría que los frameworks y además, seguramente que el de Google, no, estoy casi seguro que es público, pero sin duda que el de Mitre y el de NIST, que serán públicos, ¿no? Entonces, nada impide a un startup empezar por las piedritas, como decía mi profesor de algoritmos, ¿no? Es decir, empezar por las mejores prácticas básicas de acuerdo a su escala y a su alcance, ¿no? Eso quiere decir, no te quieras comer el plato completo, probablemente no te va a dar para una implementación tremenda, pero la inteligencia artificial y los frameworks que se están desarrollando alrededor de ella permiten ser muy granulares en cuanto a los modelos y en cuanto a la implementación de esos frameworks. Entonces, yo creo que es una de esas tecnologías que sin duda es muy democrática en cuanto a su uso, dependiendo de la escala a la que quieras irla manejando. Y en cuanto a los frameworks, particularmente para el aseguramiento de la inteligencia artificial, al final cualquier framework son mejores prácticas, es un compendio de do's and don'ts, ¿no? Y en ese sentido, no cuesta seguir mejores prácticas siempre y cuando tengamos acceso a ellas y esos frameworks seguro que ahí estarán disponibles. Excelente, Lalo. Muchísimas gracias. Seguro. Y ya nada más, una última cosa, ¿en dónde podemos encontrar más material de los temas que maneja Lalo sobre ciberseguridad? Esa es buena. Pues miren, no venía preparado. No, la verdad es que no tengo una fuente única de verdad en ese sentido. Tenemos unas buenas series de YouTube con varios videos acerca de ciberseguridad que vale la pena revisar desde Google Cloud Security, que les voy a dejar Google. Así, si buscan en YouTube Google Cloud Security, van a encontrar algunos videos bastante buenos. Creo que Kina ahí ya puso otro también.
bueno, quisiera dejarles más material, pero bueno, al final, mucho de lo que estuve platicando el día de hoy surge de ciertos white papers, estudios y reportes y mejores prácticas que tenemos también bien documentadas en Google Cloud y que si gustan ya offline podemos irlas platicando. Perfecto, muchísimas gracias, Lalo. Si quieres, yo me encargo de mandarles esa serie, la conozco muy bien, y de algunos Perfecto. papers de PwC que pusiste y todo esto en la presentación, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo y gracias a todos también por estar acá en un webinar más de Delta Protect y pues que tengan muy buena tarde todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye, hasta luego. Muchas gracias, terminen bien.